Cuando hablamos de Eber Longas, tenemos que vincular su trabajo con la infografía científica. Y es que muchas empresas del sector científico y médico saben que deben explicar mejor sus innovaciones y en el cómo lo hacen es donde se implica Eber, porque si nadie entiende lo que haces o tu mensaje no es lo suficientemente claro, será más difícil que te elijan entre tanta competencia. Hay empresas que tienen innovaciones fabulosas, pero que sin embargo se explican como un libro cerrado. Y nuestro invitado de hoy le pone remedio a eso. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Presentar tus innovaciones de forma clara e impactante con infografías exclusivas que todos entiendan es parte del trabajo de Eber Longas. Existe la creencia de que los avances médicos son aburridos de comunicar y solo pueden ser comprendidos por unos pocos. Pero si te quedas con nosotros, descubrirás las claves que él utiliza para que un mensaje y en consecuencia una marca tengan el mayor alcance y foco posible, porque toda innovación que sirve para mejorar la sociedad y la vida de las personas merece ser bien explicada. Aquí comienza tu podcast para llenar tu espacio entre consultas. Eber Longas, bienvenido a Médicos Mediáticos. Hola Borja, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme por aquí. Nada, un placer. En primer lugar, me gustaría que te presente. Ya has dado algunas pinceladas, pero cuéntanos, ¿quién eres? Pues mira, yo soy infografista científico y me dedico, como bien decías, a explicar innovaciones de ciencia, de medicina, de manera visual, con infografías. Yo he trabajado estudié biología y bioquímica, pero enseguida me dio por el tema de las infografías y estuve trabajando en el país y en el mundo un montón de años. Ahí hacía todo tipo de infografías, pero las que a mí más me gustaban eran las de temas de salud, de ciencia, que me parece que son las que tienen, bueno, son bonitas y tienen mucho impacto en nuestra vida, ¿no? Y nada, ahora hago infografías, dejé la prensa y ahora desde Fundamentium hago infografías exclusivamente para temas de ciencia, de salud, de medicina y nada, a eso me dedico. Uh-huh. Estupendo. Iremos profundizando un poquito más adelante, pero antes, para que todos lo entendamos y todos lo tengamos en mente, eh, ¿qué es una infografía? ¿Cómo la explicas tú? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué se puede utilizar una infografía? Pues mira, una infografía es una manera de explicar un tema que es complejo de explicar de otra manera. Se explican las infografías, se utilizan diagramas, ilustraciones, textos, gráficas, para que sea más fácil de comprender un tema que de otra manera con un texto sería muy farragoso, ¿no? Hay infografías, por supuesto, de temas de medicina, de temas de salud, muchísimas, porque suelen ser temas que son ajenos a nuestro día a día y que no, muchas veces no los vemos y no entendemos la lógica que hay detrás. Un médico quizás sí, pero una persona de la calle no sabe cómo funciona el páncreas y a duras penas sabe dónde está, ¿no? Entonces, el ver esas cosas hace que la gente las entienda mucho mejor, ¿no? Y es eso, es esa combinación de imágenes, texto, diagramas, hace que, por un lado, define las dos ventajas que tienen las infografías, ¿no? Por un lado, atraer, porque son muy visuales y la gente se acerca a temas que de otra manera no querría ni mirarlos, ¿no? Pero si ves algo, una ilustración bonita, con colores y diagramas y tal, te apetece mirarlo. Y por otro lado, la otra función de la infografía que es explicar, que es que sí, que te acerques, que sea bonito, pero que luego entiendas todo. Y eso es que en ciencia y en medicina es básico, esas dos funciones, porque son temáticas que a la gente como que muchas veces no se quiere acercar porque no las entiende. Entonces la infografía resuelve de un plumazo esas dos cosas. Atrae por su estética, pero luego consigue explicar. Uh-huh. Por ejemplo de infografía es lo que podríamos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando se me ocurre sobre la marcha, cuando el impacto del COVID, ¿no? Pues ese dibujo, no sé si me estoy expresando correctamente, ¿no? Pero Sí, sí. Entonces, un de esquema en el que se cuenta cómo el virus eso. entra por los pulmones, infecta unas células, luego se reproduce.
hay una respuesta inmune exagerada, no sé qué, pues todo eso lo hemos explicado con infografías. Ujú. También cómo las medidas de protección y las formas de transmisión también se explicaban con infografías, ilustraciones y diagramas en los que explicabas cómo se transmitía, que al principio se pensaba que era por contacto, luego ya se vio que era a través del aire, y luego también cómo funcionaban las vacunas, ¿no? El típico esquema en el que explicábamos cómo la vacuna hacía que se produjeran unos anticuerpos, y entonces cuando llegaba, bueno, en fin, todo eso lo hemos entendido visualmente casi siempre. Hemos leído textos, pero al final siempre nos lo tenían que aterrizar en un diagrama, en una infografía, porque si no, no entiendes qué son las células dendríticas, no sabes, no visualizas al virus entrando en una célula, no, todo eso es muy Ujú. abstracto y si no lo ves, pues es muy difícil entenderlo. Y en prensa Ujú. se usa mucho, se usa para el COVID, pero que también, claro, también se utilizan para un atentado o un accidente aéreo, ¿no? Yo al principio hacía ese tipo de infografías, pero es que esas mismas técnicas que se utilizan para una infografía de unas elecciones o de un partido de fútbol, se utilizan las mismas técnicas para hablar de un virus o de una vacuna o de una operación quirúrgica que tienes menos cicatrices que con la técnica anterior, por ejemplo, ¿no? Al final son Ujú. las mismas técnicas, pero bueno, aplicadas a diferentes áreas. Ujú. Vale. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo en la cabeza pues, una infografía de un cuerpo humano y el virus del COVID, cómo entra en ese cuerpo humano, y en un siguiente paso, pues cómo va afectando a distintas partes del cuerpo humano. Tengo en la mente esa imagen, ¿no? Las personas que nos estén escuchando, por lo mejor ahora seguramente habrán visto otras infografías en los medios de comunicación y a lo mejor se preguntan, bueno, vale, sé para lo que sirven los medios, pero a mí, como un médico que tengo una consulta o tengo una clínica o doy ponencia, ¿para qué me pueden servir a mí unas infografías? ¿Cómo puedo utilizar yo una infografía? Claro. Pues mira, una de las cosas que yo creo en medicina que tienes que hacer es, por supuesto, tienes que tratar a tus pacientes, ¿no? Pero también tienes que informarles. Yo creo que es parte fundamental de tu trabajo, porque para un paciente, cuando se enfrenta a una enfermedad, a una operación, a cualquier tratamiento, siente una cierta angustia, una cierta preocupación, ¿no? Y esa preocupación, en gran medida, se puede reducir con buena información, con información de calidad. Si un médico te está explicando algo con palabras técnicas, de una manera farragosa, no te cuenta cosas, tu ansiedad sube y tu preocupación aumenta. En cambio, si tú explicas lo que le vas a hacer, se lo explicas con detalle, con calma, incluso con una infografía, para que lo entienda claramente, lo visualiza y su ansiedad se reduce un montón, ¿no? Entonces, primero, para un paciente que ya es paciente, utilizar una infografía para explicarle lo que le vas a hacer, en qué consiste el tratamiento, por qué es comparar, a lo mejor una infografía comparando el tratamiento tradicional con el tratamiento innovador que tú haces, ¿no? Esa comparación viene muy bien para que la gente entienda ventajas y desventajas de las dos maneras. Y eso pues hace que se sienta más tranquilo, se sienta más comprendido, se sienta en buenas manos. Y yo creo que eso es fundamental para tratar a tus pacientes, ¿no? Eso por un lado, cuando alguien ya es paciente o al menos lo tienes delante de tu consulta. Pero luego yo creo que como médico, bueno, seguramente los médicos que están escuchando este podcast tengan cierta vocación de comunicar, de explicar lo que hacen a otras personas. Que esa es otra manera de ayudar a gente que todavía no son pacientes tuyos, que a lo mejor podrían serlo, pero igual nunca lo son, ¿no? Pues eso, comunicar consejos de salud para personas que tienen determinada patología o ponte crema solar cuando vayas a la playa por esto, por esto, ¿no? Y ten en cuenta estas indicaciones. O sea, todo tipo de consejos sobre salud o de explicaciones que puedas lanzar al mundo, yo creo que también son parte de tu labor como médico, ¿no? Labor preventiva. Entonces, bueno, ahí también te puede ayudar la infografía. O sea, cualquier infografía que hagas en la que destiles consejos de salud o en la que expliques por qué una técnica es mejor que otra, o por qué es bueno hacer deporte, o por qué es bueno lavarse los dientes, o por qué no es bueno comer muchas grasas, ya depende cada uno de lo que haga, ¿no? Pero si tú explicas lo que haces a la población, pues a través de un medio de comunicación, mediante infografías, es más fácil que te hagan caso y yo creo que es parte de tu labor como médico. Y además conseguirás más pacientes, creo yo. Ujú. Claro, y vale, entiendo el poder de la infografía, las personas que nos están escuchando posiblemente también lo entiendan, y ahora dice, vale, y ahora yo cómo puedo crear una, o sea,
abro el Paint en el ordenador y me pongo a dibujar o cómo hago eso, cómo se elabora una Vale. infografía, por dónde se empieza. ¿Por dónde empiezo, no? Sí. Bueno, primero tienes que empezar por saber qué es lo que quieres contar. Eso sí que es muy típico pensar que como una infografía, tú cuando la ves terminada ves un producto visual, ¿no? Y entonces te parece que hay que Ujú. empezar por lo visual, hay que empezar por los dibujos, y hay que empezar por ver de dónde saco una célula o de dónde saco... No, es un producto de comunicación. La infografía ha nacido en prensa, en periodismo, los primeros infografistas eran todos periodistas, y como tal es un producto informativo. Entonces tú tienes que empezar primero por saber qué quiero contar. Eso es lo fundamental. Pues en función de tu especialidad, oye, ¿qué es lo que quiero contar? Pues hace poco he hecho una infografía para un médico que se dedica a hacer tratamientos con plasma rico en plaquetas para roturas musculares, roturas de fibras musculares en futbolistas. Entonces, bueno, pues queríamos, eso es lo que queríamos contar. Lo primero es ver qué es lo que queremos contar. En su caso, pues él quería contar cómo era el tratamiento, cómo es el proceso de regeneración de músculo y cómo el plasma estimula ciertos procesos y bueno, los resultados que él tenía de vuelta al juego, pues la gente vuelve a jugar un poco antes, con menos dolores, menos recaídas. Entonces, eso es lo que había que contar. Cómo es tu tratamiento, por qué es mejor y por qué ayuda en la regeneración muscular. Primero tienes esa idea y ya a partir de ahí pues empiezas a contar esa historia, ¿no? Luego, ¿cómo lo haces? Pues claro, hay varias opciones, ¿no? Primero es lanzarte a hacerlo sin más información, pues por ejemplo, utilizando Canva o BioRender, que son dos programas conocidos, ¿no? Canva es más generalista y BioRender tiene más ilustraciones. Es muy parecido a PowerPoint, pero tiene ilustraciones que puedes coger de pues, pulmones, células, hígados, órganos humanos y camillas y cosas de esas, ¿no? Ujú. Y bueno, puedes hacerlo así sin más con un programa de esos, ¿no? También podrías formarte para hacerlo un poco mejor. Yo doy formaciones, si a alguien le interesa, pues que entre en fundamentum.com, se suscriba a mi newsletter y ahí le cuento de cursos que imparto. Y también puedes contratar a un profesional, ¿no? Entonces, en función de dónde quieras publicar, si estamos hablando aquí de prensa, tendrás que hacer unas cosas u otras. Es decir, si tú vas a un medio en el que apenas publican infografías, casi cualquier cosa que hagas les va a parecer bien. ¿Vale? Eso, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Si vas a publicar en un medio, eso, no, apenas tiene infografías, no tiene un departamento como tal, cualquier cosa que hagas les va a gustar. Entonces, bueno, pues intenta que sea una infografía medianamente, que sea comprensible, que cuente la historia que quieras contar, intenta que tenga un estilo, pues yo que sé, todos los iconos que pongas, que tengan un estilo homogéneo, ¿no? Que no sean muy cantosos ni muchísimos colores y más o menos cualquier cosa les va a gustar. Y luego ya, según vas subiendo en calidad, si vas a un medio que de vez en cuando publica infografías o un medio nacional, como por ejemplo pues El País o El Mundo, ¿no? En donde yo he trabajado, que hay una sección de infografía, varias personas suelen publicar infografías, claro, ahí ya la calidad que te van a pedir en las infografías ya va a ser mayor. Entonces, bueno, pues puede haber desde medios que te admitan cualquier cosa hasta medios en los que como no les mandes una infografía hecha por un profesional, no te la van a publicar. Incluso así tampoco de garantías, claro. Y luego hay muchos medios intermedios en los que a lo mejor una cosa hecha por ti o por alguien de tu equipo, con un poco de formación, un curso o lo que sea, pues eso ya les vale. O sea que en función del medio al que te dirijas, un poco como las notas de prensa o como cuando tú te acercas a un medio, ¿no? No es lo mismo acercarte a un medio regional que acercarte al País, que acercarte al New York Times. O sea, es que la manera es muy distinta. Ujú. Tienes que ofrecerles algo mejor. Vale. Porque tú tienes experiencia, has estado trabajando en medios. Cuando tú recibías o a ti te pasaban una infografía que había hecho otra persona, em, Sí. digamos, ¿cómo lo recibíais eso? O sea, ¿lo recibíais bien, como los periodistas reciben un contenido que les podamos mandar en texto? ¿O lo veíais como que os estaban quitando vuestra autonomía y vuestro trabajo? Pues mira, dependía de la calidad de lo que nos mandaran directamente. O sea, cuando nos mandaban algo bueno, que estuviera en un formato editable, que no Ujú. fuera muy publicitario, esto es muy importante. Esto, pues tú mismo lo dices, ¿no? Tú no puedes publicar un artículo
hablando de textos, tú no puedes publicar un artículo que sea un public reportaje porque apesta, porque los periodistas no van a quererlo y porque el propio lector va a abandonar porque no gusta, ¿no? Si la infografía no tenía un aspecto de public reportaje, no estaba lleno de logos, no estaba lleno de loas a ti mismo, sino que era informativo y tal, pues lo aceptábamos con mucho gusto. Y si además estaba bien hecho, bien redactado, con buenas ilustraciones y era un formato editable que pudiéramos usar nosotros, estábamos encantados. Muchas veces solo cambiamos la tipografía, los colores para que fueran los de la imagen del país, para que coordinara todo por tema de dirección de arte y ya está, y estábamos encantados. Claro, lo malo era cuando te traían una cosa que era, pues eso, public reportaje, fea, con colores chillones, con contenido propagandístico y poco riguroso, en fin, ese tipo de cosas. Pero era más que nada por la calidad, no por el hecho de que nos mandaran una infografía ya hecha. Vamos, en un medio de comunicación que está siempre con mucho trabajo, que te den un trabajo bien hecho, pues estupendo, vas a poder dedicar tu tiempo a otra cosa. O sea que eso se agradecía un montón en las secciones de infografía. Muchísimo. Ujú. Y claro, os mandan esa infografía y la persona que os la manda, ¿qué obtiene de beneficio? Pues la difusión, ¿no? Que lo citáis como fuente de la infografía, ¿no? Aparece Claro. en esa Mira, infografía, en nosotros ese artículo. lo que nosotros solíamos hacer era, cuando publicábamos infografías, solíamos poner fuente, pues Clínica Universidad de Navarra, por ponerte un ejemplo de una empresa para la que he trabajado yo muchas veces, ¿no? Ujú. Eh, fuente, pues el doctor no sé qué, o la revista o la empresa que lo ha mandado, solíamos hacer eso. O incluso a veces, si la infografía era tal cual que habían mandado ellos, en la firma, en vez de poner fuente, podíamos la firma, pues quien nos lo había mandado barra el país, ¿no? Porque el país lo teníamos que poner, pero en realidad era suya la infografía. Pero sí, sí, el Claro. reconocimiento. Luego, muchas veces, esto me daba cuenta yo, ¿no? Los periodistas, los redactores, que son los que eligen los temas, nosotros en infografía, pues íbamos un poco en función de lo que los redactores elegían. Pero muchas veces yo me daba cuenta que los redactores valoraban muchísimo el que les llegara una nota de prensa o una información con una infografía, lo valoraban muchísimo por varios motivos. Primero, porque si era un tema de ciencia o de medicina, primero porque ellos podían entenderlo, porque a veces les llegaban notas de prensa de temas que no entendían nada, porque los Claro. periodistas muchas veces pues, no son médicos, no son científicos y muchas veces les cuesta entender estos temas. Entonces, recibir una información en texto con una infografía que te lo explicaba, les facilitaba mucho el trabajo, porque decían, vale, ahora lo entiendo, entonces ahora puedo atar cabos, puedo redactar mi artículo, puedo saber si esto es importante o no, y puedo no meter la pata. Por ese lado lo valoraban mucho. Ya antes de que se publique, ya era bueno porque facilitabas al periodista que recibiera ese tema con buenos ojos. Luego, Ujú. les interesaba a ellos publicar la infografía porque ellos saben que las infografías daban mucho tráfico y la gente las leía más. Entonces ellos, cuando iban a su jefe a venderles el tema, vender el tema es decir, tengo este tema, te propongo este tema, dame espacio en la sección o déjame que trabaje en este tema y lo publique. Si iban con una infografía, su jefe la aceptaba con mejor gusto, ¿no? Y luego, una vez que lo publicaban, tenía más tráfico, más lecturas, más repercusión, ¿no? Al tener una infografía. Entonces, claro, los periodistas muchas veces, el hecho simplemente, el que una información tuviera una infografía, ya era un motivo para que te publicaran. Con lo cual, bueno, pues las ventajas son un montón, ¿no? Y si luego encima la infografía pone fuente, tu nombre o el nombre de tu consulta, pues bueno, creo que es buen negocio. Claro. Ahora te quiero preguntar por la experiencia que has tenido dentro, trabajando tú en grandes medios de comunicación, pero antes quiero recordar a las personas que nos están escuchando en el podcast de Médicos Mediáticos que estamos hablando con Eber Longas, referente de la infografía científica a través de su marca Fundamentium. Antes de seguir, te recuerdo que cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Ever, tú has pasado por varios medios de comunicación, como El Mundo, como El País, has estado 16 años trabajando en grandes medios. Cuéntanos, ¿qué te supuso colaborar en medios tan potentes y por qué luego decidiste ayudar a empresas a aumentar su visibilidad por tu cuenta?
Hombre, yo cuando terminé biología ya vi que eso de la infografía me gustaba y lo primero que necesitaba era aprender. Y así como hay otras cosas que las puedes aprender en la universidad o tal, la infografía no había una formación como tal, ahora hay muy pocas. Y lo que yo dije es, bueno, pues tengo que ir ahí donde están los mejores infografistas para aprender de ellos. Y por eso busqué prácticas en el país, tuve la suerte de que me cogieron y, y bueno, pues nada, estuve trabajando en el país, luego en el mundo, en el país, también trabajé en la Gaceta de los Negocios, bueno, en fin, pero sobre todo en el país es donde he estado más años. O sea, lo que he supuesto para mí es una escuela, una manera de aprender. Yo al principio no tenía ni idea, sabía manejar los programas porque me había puesto ese verano, pero no sabía, ¿no? Empecé practicando con gráficas de economía, las cosas más aburridas y más fáciles, y luego pues vas progresando, vas aprendiendo y tienes unos compañeros que bueno, pues eran grandes referentes de la infografía en España y en el mundo también, porque la infografía de prensa, los españoles somos un referente internacional en ello, en infografía, aunque se ha hecho muchos medios de comunicación de Estados Unidos, que es donde se hacen las mejores infografías, pero los redactores jefe, muchos son españoles, porque ha habido aquí bueno, es una profesión que ha tenido mucha fuerza siempre en los medios de comunicación y somos grandes exportadores de conocimiento. Qué bueno. Y eso es para mí lo que supuso principalmente fue eso, fue aprender a crear infografías de gente buena, hombre, también tener visibilidad y tal, ¿no? ¿Y por qué decidí dejar aquello? Pues bueno, pues yo la verdad es que a veces me lo pregunto, ¿no? Porque yo tenía ahí mi contrato fijo, indefinido, con una buena nómina, con una buena visibilidad, bueno, pues un prestigio también que te da estar en el país. Tú llamabas a alguien, decías que eras del país, te cogían el teléfono y te hacían caso siempre. Y eso es una Claro. maravilla. Pero bueno, pues me apetecía primero huir de Madrid, esa era una de las razones. Ahora estoy trabajando desde Asturias. Y luego también quería dedicarme solo a temas de medicina y de ciencia, porque son los que siempre me han gustado. Y ahí en el país, aunque siempre que había una pandemia, siempre que había una especie en peligro de extinción o siempre que sacaban los premios Nobel de medicina, siempre proponía temas y siempre que podía, pues con los compañeros de la sección de ciencia, materia, les proponía temas y trataba de trabajar con ellos, pero al final llegaban unas elecciones y eran las elecciones, llegaba un mundial de fútbol y era el mundial de fútbol. Y entonces al final yo no podía dedicarme a la ciencia y a la salud todo lo que a mí me hubiera gustado. Entonces por eso al final dije, bueno, pues para yo decidir los temas con los que trabajo, lo mejor que puedo hacer es ponerme por mi cuenta. Y eso es lo que hice. Ujú. Y tú también has sido protagonista en medios de comunicación, es decir, tú has salido en medios de comunicación hablando sobre ti, hablando sobre tu proyecto, hablando sobre las infografías. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese paso de ser tú el prota en algunas noticias y cómo lo has vivido, cómo lo has hecho? Pues echándole morros, sobre todo, que es como hay que hacer estas cosas. Yo, bueno, ya lo sabes, ¿no? Yo hice un curso tuyo cuando tenías formaciones que estaban enfocadas a todo el mundo y a todo tipo de emprendedores y no solo a médicos, pues me hice un curso tuyo que ya no lo vendes. Y bueno, pues ahí con eso aprendí cómo dirigirme a los medios, porque curiosamente, aunque yo había trabajado en un medio, no me hacía la idea de cómo yo podía salir en un medio, no me hacía la idea de que mi proyecto, muy pequeño, trabajando desde un pueblo y tal, pues pudiera tener algo de noticiable. Y bueno, la primera vez fue un poco de casualidad y la segunda ya fue con el curso tuyo y me dirigí busqué una periodista en concreto, le propuse un enfoque concreto de lo que yo hago, ¿no? Y nada, fue enviarle el email y a los 35 minutos me había respondido y habíamos programado una entrevista. Y claro, la repercusión que eso tuvo, pues fue muy buena. Primero, pues porque tienes esa visibilidad que te da el medio de comunicación, pero luego porque tú eso lo aprovechas. No se trata simplemente de salir en el medio y ya está. Se trata de tú aprovecharlo. Yo lo publiqué en LinkedIn, lo publiqué en mis redes sociales, en mi newsletter y bueno, pues eso tuvo mucho impacto también y la gente te ve de otra manera. Porque, fíjate, en mi caso, yo he trabajado 16 años en prensa, 16 años, o sea, en medios como El Mundo y El País.
Ujú. Pero la importancia que tiene eso frente a haber salido como noticia en 2 medios, pues salí una vez en El Mundo, otra vez en El Comercio y pienso salir en más sitios, la importancia que tiene es como absolutamente desbalanceada. Es como que es mucho más importante haber salido como noticia 2 veces que haber estado 16 años trabajando en un medio de comunicación. Porque, bueno, pues de una manera eres un trabajador y de otra manera eres una noticia. Y es que eso tiene un impacto mucho mayor. La gente te ve con otros ojos. La gente considera que si un periodista ha hablado de ti, pues es que algo tendrás que decir, algo tendrás que contar, serás bueno. Y no Ujú. deja de tener razón, pero también es verdad que hay mucha gente que es buena y no sale en los medios porque no se atreve, porque no sabe cómo hacerlo, porque no da el paso. Pero sí que es verdad que un periodista filtra, no publica cualquier cosa. Entonces, Claro. bueno, sí, tiene un impacto, de verdad que para quien nos oiga, que supongo que si está escuchando este podcast ya sospecha que eso tiene importancia, vamos, te lo reafirmo totalmente. Esas 2 apariciones a mí me han venido de maravilla. Ujú. Me han traído clientes directamente. Te iba a preguntar, cuando has dicho el salir en esos sitios, la gente te mira con otros ojos, ¿en qué lo has percibido tú? ¿En qué lo has notado? ¿En clientes, en tráfico, en que la gente te dicen algo? ¿En qué lo has Sí, pues notado? de todo. Hay gente que de repente pues me contesta. Primero lo publiqué en LinkedIn y muchísimas interacciones, o sea, de estas publicaciones que se salen de lo normal, ¿no? De lo normal Ujú. con respecto a lo que tú estás acostumbrado. Unas publicaciones con muchísimas felicitaciones, muchísimas interacciones, mucha gente diciéndote, oye, qué bien, tal. Luego más gente que te responde a la newsletter, de repente pues te responden más, te dicen, te viene el comercio, muy bien, tal, te vi en El Mundo, qué interesante, pues está muy bien lo que haces, y dices, oye, llevas leyendo en un año y ahora de Y repente ahora, me ves distinto, pues es normal, es que es normal. Y luego pues algún cliente, ahora mismo no recuerdo, pero sí que sé que hubo un cliente que entró de cabeza porque me vio en El Mundo, contactó, vio lo que hacía, le interesó y para adelante, y me encargó una infografía ujú, y bueno, pues eso directamente con una publicación. Pero lo que hace por tu posicionamiento, por tu autoridad, es muy bestia y es muy intangible también. Por lo menos yo no tengo manera de claro. medirlo, ¿no? Pero sí que lo noté muchísimo. Ajá. Saliéndonos un poco del mundo de los medios de comunicación y yendo un poco más atrás en lo que habíamos estado hablando antes sobre las infografías, cómo usarlas, ¿qué otros usos le pueden dar las personas que nos están escuchando a la infografía? Hablaste de un médico para que lo explique a sus pacientes. Hemos hablado de sacarlo en los medios de comunicación. ¿Qué otros usos se le puede dar a la infografía? Mira, pues mira, yo eso, por ejemplo, siempre que alguien me encarga una infografía, una de las cosas que hago es preguntarle por su negocio, por su consulta, por cómo tiene planteado todo, ¿no? Porque yo creo que una vez que haces una infografía, lo que hay que hacer es aprovechar la muerte a tope. Entonces yo siempre planteo que hago una infografía, pero de esa misma infografía hago muchas adaptaciones, porque es fundamental. Cada adaptación pues tiene su forma, ¿no? Su diferente diseño, lo que sea. Me refiero con adaptaciones a pues, un folleto para que tengas en la sala de espera de tu consulta o para que se lo enseñes al paciente. Puede ser una adaptación para que publiques en redes sociales. A lo mejor una infografía puedes publicarla tal cual en redes sociales, otras veces lo publicas pues como un carrusel, como un carrusel en el que vas pasando y vas viendo en diferentes imágenes, o pequeñas infografías que publicas hoy una, mañana otra, pero siempre que con enlace a la infografía completa que tienes en tu web. Es otra cosa, poner la infografía en tu web también es muy interesante. Puedes ponerla en tu newsletter, puedes llevártela a congresos y hacer una presentación en la que pongas esa infografía, ¿no? Que la dividas, pues una infografía a lo mejor de una página, luego la divido en 15 diapositivas para que tú Ujú. puedas hablar y contar lo que haces con un apoyo visual y explicativo bueno, pues que te da mucho más, no sé, mucho más caché, ¿no? Es como que queda mucho mejor que unas diapositivas cutres hechas con PowerPoint. No, pues con unas buenas infografías, buenas ilustraciones, es una manera, ¿no? Luego, gente que va a ferias o congresos y se pone un stand, por ejemplo, hacer una infografía, adaptarla en un roll-up de estos carteles que son verticales, que tienen como 2 metros de alto y son estrechos, ahí hacer, en vez del típico cartel con tu logotipo y una foto de alguien mirando al horizonte y sonriente, pues en vez de eso, una infografía sencilla, porque hay que leerla de pie, pero una infografía sencilla explicando lo que haces, eso
para muchísima gente, ¿no? Me lo decía, ha habido gente a la que le he hecho infografías para eso y me decía que, bueno, claro, ya que invertían el poner un stand en una feria, a ellos lo que les interesa es que la gente se pare para poder entablar conversaciones, ¿no? Y me decía, claro, desde que tenemos la infografía la gente se para a leerla y se queda ahí mirándola, ah, qué interesante tal. Entonces nosotros nos acercamos, entablamos conversación y muchas veces de ahí sacamos negocio. Pues bueno, los usos son los que quieras. O sea, yo normalmente lo que suelo hacer es eso, hablar con el cliente y definir un poco en función de lo que haga, ver qué usos podemos darle. Pero bueno, básicamente los que te he dicho son quizás los más Ujú. importantes. Desde luego, una nota de prensa, o una nota de prensa no, un material para mandarle al periodista y que lo pueda publicar en un medio impreso y en un medio online, que a veces hay infografías interactivas que lo único que tiene que hacer el periodista es copiar un código y pegarlo en su medio de comunicación y se ve la infografía interactiva allí. Y eso, bueno, les encanta, claro. Claro, claro. Genial. Ever, pues em, yo creo que ya hemos dejado bastante más claro todos los usos que tiene una infografía, los beneficios que tiene para, bueno, para una consulta, para una clínica, para un negocio. Ahora vamos a ir con las preguntas relámpago. ¿Estás preparado? Venga, vamos allá. Venga, venga, vamos. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Eh, lo que menos me gusta son los plazos, cuando tengo plazos, cuando tengo que entregar algo en una determinada fecha. Eso, pues bueno, te estresa, te pone nervioso. Cada vez intento trabajar con menos plazos, pero a veces son inevitables. Ujú. ¿Y cuál es el programa que ves y te da vergüenza confesar? Mira, programa de televisión no te voy a poder decir porque ni siquiera tengo configurado el TDT. Veo películas y a lo mejor alguna serie con Netflix y cosas así. Pero hay un podcast que me pongo a veces cuando estoy creando ilustraciones, que me da vergüenza confesar, que es un podcast del Mundo Today, que no sé si todavía lo hacen, pero bueno, yo me le escucho programas antiguos, que es una auténtica chorrada, que no dicen más que tonterías, pero yo me río un montón y me sirve para relajarme. Pero cuando lo escucho pienso, por favor, que no me vea nadie, porque me estoy riendo de auténticas absurdeces. Hostia, me encanta también Mundo Today. Yo tengo hasta un libro del Mundo Today, ¿eh? Me- Buenísimo. Pero claro, eso no lo conseguí. Sí, 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 ese es muy bueno. Eh, ¿Y cuál es tu serie favorita? Pues de las que he visto, yo creo que Breaking Bad es como una que la tengo en un pedestal, porque es una verdadera maravilla. Fue de las primeras series, además, que vi íntegramente en inglés, porque me empeñé. Me costó mucho con algunas cosas, pero bueno, es que es una serie bestial, bestial. Ujú. No es la primera vez que nos dan esa respuesta en el Es podcast, que la de Breaking Bad. Es muy buena, es muy buena. ¿Y cuál es el referente al que estás siguiendo ahora? Bueno, te voy a decir un par que me han ayudado mucho con mi negocio, que sé que los conoces, que son Isra Bravo y Luis Mongemalo. Ujú. Y ahora mismo estoy en sus dos membresías y estoy aprendiendo un montón y me están ayudando a hacer crecer mi negocio muchísimo. No son de medicina, no son de infografía, pero bueno, a mi negocio me vienen muy bien. Ujú. Y ya por último, ¿cómo sería un día perfecto para ti? Pues un día perfecto para mí sería un día sin trabajar, en el que me voy, me despierto en mi furgoneta camper con mi familia, me escapo a primera hora de la mañana a correr por el campo, por el monte o por ahí, y luego nada, pasamos un día familiar haciendo turismo o en la playa o paseando por el campo o lo que sea. Sería un Ujú. día, vamos, cero, cero relacionado con la infografía, aunque me gusta mucho mi trabajo, pero bueno, también me gusta descansar. Claro. Pues bueno, Ever, por último, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y quieren saber más sobre ti? Pues mira, lo mejor es que vayan a fundamentium.com, que es mi página web, fundamentium.com, y se suscriban a mi newsletter. Ahí les mandaré una guía en la que precisamente les enseño ejemplos de cosas que se pueden hacer con la infografía, que es un poco lo que me preguntabas, ¿no? Para que a ellos mismos se les ocurran ideas. Verán ejemplos de empresas del sector médico que seguramente conozcan y yo creo que ahí les puede dar muy buenas ideas. Y además, si me responden a un email y me dicen que vienen de tu parte,
les mandaré otra guía, que son 13 herramientas online para que tu ciencia y tu medicina se vea espectacular, que yo creo que les ayudará, pues por si quieren probar ellos mismos a hacer algunas infografías, ¿vale? Si vais a algún medio de comunicación muy potente, quizá tengáis que hacer alguna formación o encargar una infografía a un profesional, ¿no? Pero bueno, muchas veces con poner un poco de cuidado y utilizar una de las muchas herramientas que hay, ya se puede hacer un buen trabajo y ayudar a que la gente te entienda, que es un poco de lo que se trata. Así que nada, ir a fundamentum.com y apuntaros a la newsletter, que yo también envío un email diario y suelen ser entretenidos. Genial, Ever. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido al podcast de Médicos Mediáticos. Nada, encantado, Borja. Gracias a ti por haberme invitado. Y a ti que nos estás escuchando, no te vayas porque te vamos a contar ahora algunas cosas que también pasan en una consulta, nuestra sesión final. Cosas que también pasan en una consulta. Hola, ¿qué tal? Os quiero contar una anécdota que pasó hace bastantes años. Mi marido se tenía que hacer una endoscopia y estaba bastante nervioso. Yo también, la verdad, pero obviamente él mucho más. Y el médico del aparato digestivo que le estaba tratando, creo que para tranquilizarle o no, le contó que la sedación iba a ser la misma de Michael Jackson, a la que era adicto y por la que desgraciadamente había fallecido. La prueba tardó como una media hora y otra media hora más en que se le pasara la anestesia. Es decir, toda una hora que a mí se me hizo en verdad eterna. Cuando me llamaron para entrar y acompañarle, yo no sé lo que esperaba. Pero lo que os aseguro que no esperaba era ver a mi marido con una sonrisa de oreja a oreja, muy sonriente, feliz, diciéndome hola, como si hubiera tardado mucho tiempo en verme. En fin, el doctor salió y lo primero que nos dijo fue, te lo has pasado bien, ¿eh? Y mi marido empezó a decir que sí con la cabeza. Bueno, me alegro que en esa hora uno de los dos lo pasara bien, porque yo no fui. En fin, gracias, médicos mediáticos. Bueno, pues con esto terminamos. Os recuerdo que os esperamos en el próximo episodio con una nueva píldora de marketing, comunicación y ventas para aprovechar tu tiempo entre consultas. Me despido no sin antes recordarte que puedes apuntarte a mi newsletter. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Nuestra frase final de hoy es de Albert Einstein, que dice así: la lógica te lleva del punto A al punto B, la imaginación te lleva a cualquier lado. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Que la prensa y la salud te acompañen.